Pulso económico de viernes, que como siempre empezamos pues echando la vista atrás al comportamiento del IBEX 35. Hoy parece romperse, tómenlo con todas las cautelas, la racha de pérdidas. Hoy el IBEX cierra en positivo, 0,91% de alza, el índice general se queda en 7.366,8, tres valores que avanzan bastante decididos. Amadeus recupera 4,63, Fluidra 4,30, Colonial 3,96. En el lado de los que han tenido peor ejecutoria, la que peor hoy, Endesa, y tampoco mucho, 1,78 abajo. En segundo lugar, Redella le sonará, su presidenta es Beatriz Corredor, se deja hoy en el parqué 1,19 y en tercer lugar Enagas, que pierde 1,15. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos informativos que yo creo que más les van a interesar del debate económico que, como siempre, mantenemos aquí con los mejores expertos para que ustedes, allá donde nos vean, no se pierdan detalle de lo que pasa en la economía. Bien, en primer lugar, en nuestro debate hoy tenemos que hablar del nuevo récord para la deuda pública española. Me temo que esto va a ser un clásico porque mes a mes este es un récord que somos capaces de batir, no me lo van a discutir. En cualquier caso, la deuda pública, sepan que está en 1.475.000 millones y que a 50.000 millones por trimestre, pues ya pueden deducir ustedes cuándo vamos a llegar al 1,5 billones. Es fácil, la cuenta es facilísima. En segundo lugar, y a vueltas con los IPCs adelantados, resulta que el de España cae un 1,5% en septiembre, en cambio el de la eurozona pues sube un 0,9%, lo cual resulta como poco curioso. Lo vamos a comentar con nuestros expertos, se los presento de inmediato. Don Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y bien hallado y bienvenido. Muchas gracias, y todas esas cosas. curándonos del verano. Don Víctor Álvar González, socio fundador de Next Step Finance, muy buenas tardes. Muy buenas bienvenido tardes, también. ¿cómo estáis? Bueno, pues la sesión. No sé si a ustedes les ha sorprendido que hoy rompamos la racha negativa, si creen que eso puede durar, da la sensación de que lo del IPC europeo a nuestro mercado le ha dado más o menos igual. ¿Cómo ven la situación bursátil? A ver, la situación bursátil yo la veo complicada, ¿de acuerdo? Como siempre que hablamos de bolsa, yo creo que tenemos que pensar en el largo plazo, nunca en el corto plazo, con unas correcciones que están dejando una rentabilidad por dividendo del 5 o del 5,5%. Claro, si yo lo que miro es el corto plazo, pues se me ponen los pelos de punta, aunque tengo pocos, y cosas así. Pero si me voy a renta fija, es que la renta fija o los productos de más seguro, como pueden ser los depósitos, no me cubren de la inflación. No. Quien realmente me cubre de la inflación es la renta variable. Sí, sí. Ese es el dilema. Álvaro González. Sí, bueno, está... A ver, lo que está clarísimo es que cuando en este negocio como se gana dinero es comprando barato y vendiendo caro, no la viceversa. Ahora es solo una cuestión de timing, y siento usar una palabra inglesa, pero es la que se utiliza siempre en los mercados, de cuándo es el momento para hacerlo, que no es fácil, evidentemente. Siempre perderemos el primer euro, por lo que nosotros tenemos muy claros. Tuvimos afortunadamente en el mes de abril, aprovechando que hubo un repunte del mercado, recomendamos reducir. De hecho, antes del mes de abril recomendamos reducir totalmente la renta fija, que yo creo que es lo mejor que hemos hecho, porque la caída de la renta fija es espectacular. O sea, esa sí que es histórica, que la bolsa caiga un 20 y tantos %, no es algo tan extraordinario, pero que los bonos caigan un 20%, eso sí que es extraordinario, sea en Estados Unidos o en Europa. Dicho esto, ya antes de hace ya un año recomendamos evitar totalmente la renta fija, y en abril sí hicimos liquidez. Probablemente debíamos de haber hecho todavía más, porque en esto, pero sí tenemos, gracias a Dios, una buena bolsa de liquidez, y nuestra obsesión ahora no es no es estar pendiente si cae porque cae, sino en el sentido negativo, sino bueno, hasta dónde va a estar el sitio, porque oportunidades como esta, por ejemplo, desde el año 2008 solo ha habido 3 caídas, creo que 3 o 4, hablo de memoria, incluida esta de este tamaño. Y todas han sido excelentes oportunidades de inversión. En pocas hemos encontrado, esto es muy importante, el dividendo 5% de media. O te vas a muchas empresas blue chips europeos que dan el 6 y el 7. Entonces, te quiero decir que es una oportunidad única, y la única cuestión es cuándo estarán descontadas todas las malas noticias, cuándo el mercado y habrá vendido
todo el que quería vender. Y ese punto, y a partir de ese punto es cuando será interesante hacerlo, pero vamos, tenemos oportunidades ahí y la tenemos en la renta fija. Estamos hablando de depósitos. Si pongamos, se pusieran la rentabilidad de los bonos a 10 años europeos, se pongan cerca del 4%, por ejemplo, que históricamente es muy alto, nos gusta asegurarnos rentabilidades en los depósitos, pero ¿cuál nos va a dar un 4%? Es decir, que las oportunidades ahora son muchas y en ambos activos, porque ambos han tenido caídas muy importantes, especialmente la renta fija. Bueno, no es un buen día de decisiones políticas. Hemos visto a Putin que se anexiona a los 4 territorios del referéndum, hemos visto a Zelensky que pide entrar en nombre de Ucrania en la OTAN con carácter de urgencia. No son buenas decisiones, si acaso habrá que ver cómo se toman las dos cosas en el mercado de lo político, pero no vienen a alumbrar pues algo que digas, bueno, entramos en una fase de diálogo que pueda resolver de forma positiva ese conflicto. Por ahora eso sigue en grado máximo de preocupación, diría yo. Le pasa como a la deuda pública española. Van a ver ustedes, estamos en récord, 1.475.000 millones y naturalmente pues cada trimestre que pasa caen otros 50.000 del ala, así es que, como les decía antes, ya es una matemática sencilla la que nos permite saber en qué momento llegaremos al 1,5 billion de millones de deuda pública del Estado español. La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el segundo trimestre hasta el máximo histórico de 1.475 billones de euros. Esto supone un aumento en términos relativos del 1,5% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, moderó su peso sobre el PIB y la ratio se situó en el 116,1% según los datos publicados este viernes por el Banco de España. El escenario que plantea el Programa de Estabilidad 2022-2025 muestra un progresivo descenso del déficit a lo largo de los 4 ejercicios hasta que la ratio deuda-PIB se sitúe en el 109% en 2025. La deuda del Estado marca así un récord histórico y se incrementó en todas las administraciones entre los meses de abril y junio de este año, salvo la Seguridad Social. Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid son las regiones más endeudadas, aunque también obedece a una cuestión de población. Por tamaño de ayuntamientos, Madrid es la que más deuda acumula con 1.905 millones de euros, seguida de Barcelona con 791 millones y Zaragoza con 638 millones. Profesor Bernal. Bueno, vamos a ver, lo de la deuda pública, como siempre sabemos, es algo que le resta fuerza, crecimiento. Es más, en estos momentos que el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés, precisamente es hacer lo contrario, es decir, es como el tirar al contrario, pero sobre todo, a mí me llama mucho la atención. Hacemos lo contrario a lo que hacen otros países, subir deuda pública. Hacemos lo contrario a lo que nos está diciendo el BCE. Vamos a ver qué pasa con las primas de riesgo. Pronto. Y eso que el BCE, como sabemos, bueno, pues tiene medido un cortafuego. Pero yo, como siempre, Javier, si me permites, ¿en qué gastamos el dinero? ¿Dónde están las pruebas o la eficacia? Es decir, ¿es necesario el gasto público? Sí, pero ¿y la eficacia? ¿Te estás refiriendo indirectamente a que no somos capaces de administrar los fondos que nos transfiere Europa? No, bueno, más que los que transfiere Europa, los que transferimos los ciudadanos españoles, las empresas y los que vienen de Europa. Entonces, en año de elecciones han aprobado un techo de gasto de 198.000 millones que ya nos ata y nos compromete muchísimo. Luego vendrán las consecuencias, luego vendrán las consecuencias. Don Víctor. Bueno, pues nos lo gastamos en topar cosas y yo creo que en general, y esto va a ser europeo, pero en general la idea es, yo creo, ante el problema de la inflación y del incremento del coste de la energía y de todo, en fin, toda esta situación que se ha creado, pagarlo con deuda pública. Es decir, bueno, ya hemos visto políticos diciendo que no solo hay que topar el precio del gas, que luego es muy relativo, luego ves la factura de la luz y dices, vaya con el tope. Y vaya con quien lo paga. Yo he visto eso, lo he visto ya en la mía, y digo, está bien el tope, me topan aquí y me ponen aquí un impuesto de 180 euros, lo que sea, ¿no? Pero bueno, dicho esto, también se hablaba de topar el precio de no sé qué, de la cesta básica de la compra, topar, que por cierto es una palabra que no es, yo creo, castellano puro, pero bueno. Claro, topar hay que pagarlo con algo.
Y si se acercan las elecciones se topará todavía más y entonces todo eso hay que pagarlo y por lo tanto yo no sé qué pasará en los plazos que comentan, pero desde luego en el corto plazo me es muy difícil que pueda bajar la deuda y además tiene su gracia, porque dicen que cae la libra porque el Reino Unido, como va a bajar los impuestos, va a aumentar la deuda pública y digo, oye, ¿no va a aumentar en Europa? Que tenemos 16% más. Sobre todo hay un problema, y es que al final, yo entiendo que con el COVID a lo mejor había que hacerlo, pero eso ya ha supuesto subir un 16% la deuda pública. Y ahora, como tenemos un problema de crisis energética, lo vamos a subir otra vez para hacer frente a la crisis energética. Al final los políticos todos lo solucionan o formando comisiones o creando deuda pública, pero eso, vale, nosotros no lo vamos a pagar, pero eso se lo vamos a dejar a nuestros hijos. Bueno, y nosotros algo ya nos tocará también, claro. Bueno, hay que decir que la corriente favorable va a venir determinada porque en Alemania están por encima de los 2,5 billones de deuda, en Italia están también en un disparate de deuda, en Francia están en un disparate de deuda, o sea que ahí pues... Y fíjese usted, porque la diferencia con cuando tuvimos una crisis de deuda es que ahora la deuda es mucho mayor y el avalista también está endeudado. O sea, cuando hubo una crisis de deuda, el BCE tenía un zurrón de dinero para hacerle frente. Alemania tenía una situación presupuestaria en este sentido maravillosa y, por ejemplo, España tenía, creo recordar, incluso un poco menos del 100%. Ahora tenemos el 116, eso es, digamos, se puede ampliar a casi todos los países europeos, pero todo el mundo decía, bueno, es que está detrás Alemania. Pues claro, Alemania también está súper endeudada. Y el Banco Central Europeo no tiene ni de lejos la capacidad de fuego que tenía Draghi, con lo cual, creo que lo ha comentado Miguel Ángel antes, cuidadito con todo esto, porque dicen, es que cae el euro. Pues sí, el euro cae porque efectivamente los tipos de interés son más altos en Estados Unidos, pero el euro también cae porque vamos a pagar la factura de el efecto rebote de las sanciones y vamos a pagar también esa tendencia o ese incremento tan fuerte de la deuda pública. Y hay una teoría, con esto acabo, que dice por ahí que, se lo he leído un periodista alemán, dice, bueno, cuidado, porque a lo mejor lo que ha pasado con la libra, el siguiente es el euro, porque el problema es el mismo. Y aquí al final no es la libra, es que todas las monedas están perdiendo valor, sobre todo las euro con respecto al dólar. He leído algo suyo donde usted escribe que el euro a la baja, el euro como está, es un diablo inflacionista. Totalmente. Todo lo que compramos fuera, que encima es lo que está subiendo, los temas de alimentación, materias primas, todo eso nos sale más caro. Entonces, lo peor es que nos vamos a encontrar, enseguida acabo por responder a la alusión, como decía, nos vamos a encontrar con que a lo mejor la inflación empieza a bajar por la recesión, que es el mayor antídoto que hay contra la subida de precios. La gente no tiene dinero, ¿cómo va a pagar más, no, por las cosas? Pero a la vez, a lo mejor el BCE tiene que seguir subiendo tipos para evitar que el euro baje y estropee cualquier lucha contra la inflación, con lo cual... No, a ver, yo coincido con Víctor en este tema. O sea, la devaluación, tanto del euro como el resto con los dólares, son inflacionistas. ¿Por qué? Pues porque todas las materias primas, pongo el petróleo y el gas, que todo el mundo está preocupado, pues ¿qué es lo que ocurre? Que se pagan dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor yo veo que el petróleo ha caído un 15 o un 20%. Ya, pero si el euro se ha depreciado un 10%, a nosotros nos llega simplemente el rebufo, es decir, la mitad. Y en ese sentido, pues yo creo que el propio Banco Central puede empezar a estar preocupado, como está preocupado Inglaterra. De hecho, Inglaterra ha tenido que intervenir la libra clarísimamente porque se le iba de las manos y veremos qué ocurre. Pero la situación, la caída del dólar siempre es inflacionista para lo que no manejamos dólares, para lo que pagamos en otras divisas. En cambio, para ellos es desinflacionista, con lo cual podemos empezar a ver una situación en que ahí sí baja, de hecho ahí es la inflación, de momento se ha quedado parada en el 8 y pico, mientras que aquí ya estamos tocando el 10. O sea, sí, ahora lo vemos. Datos de la eurozona. La inflación llega en la eurozona al 10%, ha crecido en un mes un 0,9%, contrariamente a lo que ha sucedido en España, con lo cual pues algunos están un poco en la sospecha de ciertos maquillajes que pueda haber habido con el IPC en España. Les recuerdo que en España dábamos la noticia hace unos días que el IPC bajaba en los datos
en el cierre preliminar del Instituto Nacional de Estadística. Decían que había bajado un 1,5 y ojalá sea así, pero hay algunos datos que invitan a la desconfianza. Bernal. A ver, sí, vamos a ver, lo que está pasando es, si yo me cojo la serie y veo lo que nosotros llamamos la base, España empezó a tener inflación mucho antes que el resto de los países. Entonces, ¿cuál es la lectura? Que como yo hago interanual, yo ahora ya lo que estoy cogiendo es el mes de septiembre con el mes de septiembre, cuando España lideraba pues todo lo que era la inflación. Inflación a 4 era en septiembre. Exacto. Año, sí. Entonces, esa subida que ahora tenemos, es cierto que la subyacente se ha estancado, pero no es una buena señal. No es una buena señal. En el sentido de que probablemente nosotros tengamos tasas de inflación. Yo voy a decir al igual que Europa, no voy a decir otra cosa, ¿de acuerdo? Y veremos si no las tenemos más arriba, porque nuestra economía es muy, muy rígida, ¿de acuerdo? Es decir, en el momento que hay unas tensiones, nosotros lo notamos muchísimo. Y eso no hay nada más que salir a la calle. Sí, sí, sin duda alguna. No tengo nada que añadir, no se puede definir, se puede decir más claro, Bueno, más alto, pero no más claro. Hablemos entonces del ahorro de los hogares. La inflación está dañando claramente pues, el ahorro de los hogares, que ha caído un 19,5% sobre el dato del año pasado, del mismo dato, ahorro en los hogares españoles. Lógico, ¿no? Sí, vamos a ver, ha habido un verano donde yo creo que la gente ha dicho, perdón por la expresión, vamos a tirar la casa por la ventana, ¿de acuerdo? Y luego ya nos ajustaremos el cinturón. Pero además es que es desmotivador. Tengo renta disponible, cada vez tengo menos porque pago más impuestos, tengo que pagar más cesta de la compra. Bueno, ya cuando salgan los datos de la hipoteca prefiero no pensar en lo que puede ocurrir. Si lo llevo a eso que se llaman los depósitos bancarios, es decir, a los activos sin riesgo, es que no me compensa absolutamente nada. Es decir, si me das el 1,5%, voy a poner el 2%, le tengo que pagar el 19% a Hacienda, ¿en cuánto se me queda? Pues se me queda en 1,2%. Con lo cual dices, bueno, frente al 10%, 9% que tenemos, pues es desmotivador. Totalmente. Bueno, la gente, esto es la primera señal. La gente ahora está tirando de reservas, como cuando, no sé, no puedes comer y empiezas a adelgazar porque no estás tirando de las reservas que tiene el cuerpo, y es un primer indicador de que vamos a un decrecimiento económico importante que desgraciadamente en Europa va a ser bastante más fuerte, creo yo, que en Estados Unidos. Vamos a hablar de Europa. Los ministros de Energía de la Unión Europea han pactado pues, un nuevo paquete de medidas. Entre ellas hablan de un paquete pues, de tope al gas, para algunos mucho, para algunos poco, ya veremos. Se evidencian desacuerdos ya entre los 27, no es lo mismo lo que piensan unos países que otros, y la verdad es que la propuesta para reducir la demanda energética o eléctrica, mejor dicho, es muy tenue, apenas el 5% en las horas tope, en las horas punta, y la verdad es que se establezcan nuevos impuestos para las energéticas del sector de los combustibles fósiles tampoco va a ser bueno para los usuarios, para los contribuyentes. En este renglón hay que decir que la compañía Naturgy está a punto de firmar la renovación del contrato con Sonatrach, con la argelina Sonatrach, y que lo va a hacer con unos precios, por lo menos eso garantiza cierto nivel de suministro, es cierto, sí, pero los precios del nuevo contrato van a ser un 200% más elevados que los que teníamos hasta ahora. A ver, la experiencia en economía nos dice que cuando nosotros le ponemos un máximo, es decir, topamos, no le dejamos que suba por arriba, no funciona, tanto en el alquiler como en otra serie de cosas. Por cierto, si topamos el extra, ¿quién lo paga? Los consumidores, las empresas, claro. Es decir, vale, a mí me llega el recibo del gas o de la luz y digo, mira qué bien que no me ha subido por las causas que sean. Ya, pero eso hay que pagarlo con impuestos y tal. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, yo le veo más un mensaje de cara al público, ¿de acuerdo? En Europa en general,
porque desde mi punto de vista, de mi modesto punto de vista, hemos hecho una gestión energética muy deficiente, desordenada. Si me permite la expresión, Javi, hemos corrido como pollo sin cabeza, ¿de acuerdo? Y ahora estamos pagando la situación y, sobre todo, ¿por qué le vas a poner un impuesto a las eléctricas? Si son en este momento son las compañías, y Víctor lo puede corroborar, que más van a invertir, que más necesitan precisamente el dinero. Sí, yo creo totalmente de acuerdo en lo de pollo sin cabeza, sobre todo desde que se inicia la invasión, la agresión de Rusia a Ucrania. Yo creo que ha faltado frialdad en general, es decir, que, a ver, hasta el jugador de mus menos experto sabe cuándo hay que lanzar un órdago. Aquí el órdago se ha lanzado nada más empezar la partida, sin envidar previamente a la chica ni a la grande, se ha lanzado a los pares. Para quien juega al mus me entenderá. Es decir, que deberíamos, yo creo que ha faltado la estrategia, es decir, no, vale, vamos a sancionar a Rusia, pero vamos a prepararnos antes, lo que técnicamente se conoce como poner los bueyes antes que el carro. No, o sea, no sé si funciona mucho lo de las sanciones, pero puestos a hacerlas, vamos a hacerlo lo mejor posible. Y desde ese momento todo ha sido una reacción, es decir, ¿pasa esto? Pues venga, les sancionamos. Bueno, pero más sí, vale. sanciones. Claro, y ahora vamos a topar el precio del petróleo. ¿Qué pasa? Que el petróleo ruso viene a través de otros países luego que no aplican sanciones. Y tú ponte a distinguir si ese petróleo que se sube a un barco en Nigeria o en Brasil o en la India o en China, eso viene o no viene de Rusia, y al final es un descontrol, es muy difícil, cuesta controlar el dinero de los narcotraficantes, que se lo digan sino a la policía. ¿Cómo vas a controlar un mercado tan enorme? ¿Qué pasa? Que viene de Rusia, pasa por otro país que aplica un margen, porque dice yo quiero mi margen de intermediación por colocarlo en el mercado. Al final es todo como muy atolondrado. Estoy de acuerdo en lo de pollo sin cabeza en general, sobre todo ya de antes, al haber tomado ciertas medidas que se han demostrado estúpidas, como lo que hicieron los alemanes, dependiendo 100% bueno, hasta el 50% del gas ruso, pero luego es que además hemos ido a más en ese sentido, o sea, bueno, ahora empiezan a hacerse cosas, bueno, se están haciendo plantas de regasificación, esto, etcétera. Al final, no nos va a faltar gas. Yo pongo siempre el ejemplo, es como si ahora en el mercado solo va a haber muchos coches, pero todos de alta gama. Es decir, no van a faltar coches, pero todos son BMWs o Mercedes. Es decir, vamos a tener gas, pero vamos a tener que pagarlo carísimo. Ponías un buen ejemplo al principio. Y eso es un poco la situación en la que estamos por esa impredicción. Bueno, hablemos si acaso un poquito del sector bancario en la bolsa española. Hemos pasado de la pesadilla de los tipos negativos a la nueva moda, que es aparcar el dinero en el Banco Central Europeo. ¿Va por ahí la cosa? A ver, sí va por ahí la cosa en el corto plazo, es decir, a los bancos les viene, como siempre, muy bien el alza de tipos de interés, porque de esa forma ellos se pueden manejar más, pero a mí hay una cosa que, a ver, y simplemente lo digo como comentario, no tanto como preocupación, y es la morosidad. Es decir, en estos momentos lo que estamos es entrando en una estanflación. Para España no creo que nosotros entremos en recesión, pero va a haber una morosidad. Y claro, eso se va comiendo, digamos, las huchitas que hacen los bancos, yo siempre le llamo las huchas, para precisamente los momentos difíciles. Entonces, no estoy en contra del movimiento que hace el sector bancario, pero con las ratios que en este momento se están moviendo, yo empezaría a tener un poquito de cuidado. Sí, yo diría que para los bancos la situación actual, subida de tipos de interés a medio y largo plazo es muy buena, porque en algún momento, bueno, se van a beneficiar de eso, pero en el corto se van a ver perjudicados por la morosidad y por menor actividad económica. Yo sí creo que España, si no cae, va a estar muy cerca de la recesión. De hecho, yo creo que sí entrará en recesión. No quiero decir el resto de Europa seguro, Alemania seguro, por ejemplo. Y en general son dos fuerzas. Es decir, por un lado es muy bueno que suban los tipos de interés porque sube el margen de los bancos. Pero por otra parte hay menos actividad económica, la gente pide menos créditos, las empresas piden menos créditos. Eso es más en el corto plazo. Y más morosidad. Sí, lo que sí es cierto es que para el inversor que mida a medio y largo plazo yo creo que es una muy buena oportunidad, porque todo eso que es negativo en el corto plazo, luego ya entraremos en un periodo de tipos de interés más normalizados, que sí va a ser muy bueno para el sector.
Bueno, ya terminamos, tengo que contarles que las hipotecas han tenido el encarecimiento más largo, más fuerte de la historia y más rápido. El Euribor se sitúa en 2,233% en el cierre de septiembre y eso sí que es un factor de preocupación para todos los que tienen hipotecas y para los que las quieren contraer todavía más. No tenemos tiempo para más, les agradezco mucho su presencia y sus opiniones y a ustedes les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que ha tenido este día en términos políticos.